Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando. Como de costumbre, bienvenidas y bienvenidos a Foto con Fede, programa donde hablamos de fotografía latinoamericana. Estamos arrancando el mes de diciembre, último mes de este año 2025. Estamos llegando ya a la recta final. Tenemos la suerte de que 25 de diciembre de Navidad cae jueves, así que vamos a tener programa. Tenemos por allí pensado hacer el regalo para nuestros oyentes, pero hay que esperar, hay que llegar al 25 de diciembre, hay que escuchar el programa, así que estén pendientes de estos programas previos, porque tenemos por allí un regalito de fotografía para nuestros amigos fotográficos oyentes fieles del programa. Como cada semana, Foto con Fede se transmite a través de las plataformas de YouTube y de Spotify, y estamos como Foto con Fede, una entrevista cada semana hablando de esto que tanto nos gusta y tanto nos apasiona, que es la fotografía. Federico Murúa quien les habla, y nuestra cuenta en Instagram es @fotoconfede. Por allí nos siguen, nos dejan sus comentarios, sus inquietudes, sus sugerencias, sus invitaciones, claro que sí. Si viene acompañada del pasaje, pues mucho mejor, así se nos hace más fácil llegar y estar allí con ustedes y hablar de fotografía. En el programa de hoy nos vamos derechito de acá, desde Venezuela, donde estamos haciendo base, nos vamos para México. Nos vamos a Ciudad de México. Vamos a estar charlando hoy con Daniel Ojeda, fotoperiodista mexicano. Hablando entre telones, tiene allí la noticia a primera mano de lo que viene siendo esos preparativos para este próximo Mundial del 2026. Ya vamos a hablar un poquito de eso como parte de la entrevista. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Federico, muchas gracias por la invitación y acá estamos muy bien, todo muy bien, muchas gracias. Bueno, a ver, fotoperiodismo mexicano, se dice fácil, pero esta última década ha sido un fotoperiodismo que está hablando, que está diciendo mucho, no solamente por las noticias de lo que hace la fotografía, sino también por lo que sucede dentro de la fotografía, a los autores, a los fotógrafos. No siempre es todo bueno, tampoco no siempre es todo malo, ¿no? Pero la fotografía, el fotoperiodismo mexicano últimamente ha tenido una escalada pues importante a nivel de lo que es la violencia hacia los fotoperiodistas. ¿Cómo es desde tu punto de vista, desde vos que estás ahí en Ciudad de México, una ciudad tan grande, ¿no? Como, bueno, buenas partes de las ciudades grandes de Latinoamérica son muy convulsionadas, hay mucha noticia, el día a día es bastante complicado, de bastante corre, como decimos de este lado. ¿Cómo es cómo está hoy en día el fotoperiodismo en México, desde tu punto de vista? Híjole, desde mi punto de vista, yo creo que a raíz de distintas generaciones viene bastante fuerte, viene pegando muy fuerte, y de hecho yo estoy muy sorprendido porque justo esta última generación de fotoperiodistas, fotoreporteros, me gusta que hacen las cosas de una manera colectiva, es muy colectivo. Hay un acompañamiento justamente al hacer coberturas ya sea de alto riesgo, ya sea coberturas aquí en la Ciudad de México. Yo creo que esa también es una parte muy importante, ¿no? Que se maneje y que se hable dentro de esta colectividad. No es dejar solo al compañero, también es acompañarnos, es hacerlo en este tipo de coberturas. Y también yo creo que pues México es uno de los principales países para realizar periodismo, eso lo sabemos. En mi caso, por ejemplo, yo empecé cubriendo temas sensibles, temas de narcotráfico, temas de crimen organizado, temas de migración, y estoy hablando de aproximadamente hace 9 años, 10 años que cubrimos este tipo de temas, ¿no? Y bueno, digo, mi principal preocupación es que cada que hacíamos una cobertura de alto riesgo, en este caso que tuviera que ver con narcotráfico, pues sí existe ese riesgo, siempre pasaba algo, o sea, recuerdo esta parte también donde tuvimos una historia, donde un grupo del crimen organizado, pues prácticamente se apropia de un poblado, de un pueblo en Guerrero, y deciden expulsarlos. Entonces es un pueblo desplazado por el narcotráfico. Ellos van a vivir justamente a esta parte de un hotel en una región llamada Chilpancingo, donde prácticamente hay entre 300 y 400 personas, un poco más, viviendo en un hotel. Entonces sabíamos prácticamente los riesgos de hacer una cobertura de este estilo, y al momento pues, o sea, lo que yo puedo contarte igual como anécdota al momento de hacer este tipo de coberturas fue que hablamos con el comisario encargado de tener la seguridad del pueblo,
y prácticamente él dijo, pues es que yo no les puedo asegurar que ustedes tengan condiciones para poder entrar al hotel y que de alguna manera pues no los estén siguiendo, no pase nada, ¿no? Pero teníamos que regresar aquí a la Ciudad de México con imágenes de lo que estaba sucediendo con este pueblo. Entonces, al momento de que yo entro al hotel, pues imagínate, o sea, tengo a un tipo con pasamontañas y tiene un arma atrás de mí durante todo el recorrido, ¿no? Entonces, pues para empezar, y yo en ese momento era, pues también te lo planteas, ¿no? Pues qué estoy haciendo aquí, pero pues también es parte importante de dar a conocer justamente este tipo de historias que en esos años pues no solían contarse mucho, ¿no? En este caso, pues desplazamiento de pueblos por el narcotráfico. Entonces, al momento de que llegamos a la habitación del comisario, me dice, tienes 5 minutos para hacer la documentación que tú necesites y que te puedas llevar. Y en ese momento fue como, híjole, pues bueno, ¿qué hago? Entonces empecé a documentar justamente el hotel sin ser invasivo con las personas, detalles, prácticamente pues las cocinetas de cada uno de los pisos, los juguetes, de repente los niños que estaban jugando por ahí, pero evidentemente con un respeto, obviamente con esta parte de ser muy discreto, y pues logremos esa documentación para poder sacar este texto, ¿no? De cómo vivía un pueblo desplazado por el narcotráfico. Al final bajé y ya me estaba esperando ahí un compañero con un caballito de tequila, porque fue como una situación muy extrema, y me lo tomé de jalón y ni siquiera lo sentí, ¿no? Y entonces en ese momento yo decido, bueno, pues van a ser mis primeras coberturas hablando de temas riesgosos, y más en México, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y a partir de eso, pues sigue una documentación también de los mismos temas. También me tocó hacer trabajo sobre autodefensas en Veracruz, en Michoacán. Me tocó también hacer temas de casas de seguridad y los Zetas también en Sonora. Pues infinidad de temas relacionados con el narcotráfico, ¿no? Los 10 delitos de mayor impacto que tuvimos aquí con la llamada guerra contra el narcotráfico. Y sí implicaba, al momento de traer la imagen, pues sí implicaba justamente este riesgo, ¿no? Porque había diferentes regiones aquí en México donde pues prácticamente el acceso era nulo, pero al momento de nosotros tener ese acceso para poder hacer gráficamente este tipo de trabajos, pues sí te exponías, ¿no? Te exponías bastante. Por ejemplo, también recuerdo un tema que hicimos en Sonora de migrantes secuestrados por su paso en el desierto de Altar. Como en ese momento la policía estatal que nos acompañó estaban nerviosos porque a cada rato nos preguntaban, ¿y ustedes a qué vienen? ¿Y de dónde son? O sea, era una forma también como de una pregunta cada 5 minutos en un trayecto casi de 2 horas, pues era para cansarte. Claro. Y al momento de llegar ahí, pues lo que vimos, pues realmente casas de seguridad, de cómo mantenían a los migrantes, de cómo pedían justamente a las familias rescate por el paso, ¿no? hacia Arizona. Pues era complicado porque también ibas a escribir sobre los grupos que tenían este tipo de prácticas. Entonces, pues sí era riesgoso, sí era esta parte de hacerlo también bajo una parte igual de compañerismo, apoyarnos muchísimo en ese momento con quien fuera nuestra editora, con el equipo, y tratar de sacar también la mayor parte de historias en ese tipo de lugares donde estábamos, para que también se pudieran dar a conocer, ¿no? Y complicado, o sea, muy complicado de repente tener que publicar y hablando también con otros colegas ¿de verdad vas a firmar esas fotos? ¿De verdad? Pues sí, o sea, lo tienes que hacer porque de alguna forma es parte de lo que tú viste y de lo que tú documentaste ahí, ¿no? Pero es complicado, o sea, ya yéndonos a un tema muy general, es complicado. Ahora un poco tal vez por la situación que se vive en ciertas regiones ahora actualmente en México, pues también, ¿no? Estamos hablando del norte del país, ahora ya también en el sur, y sí, siempre para el fotoperiodista, para el fotoreportero va a ser complicado, pero a la vez también traer esta parte de las imágenes, este tipo de historias que también tienen que estar, que la gente tiene derecho más bien a saber qué está pasando en esos lugares, es muy importante. Una cosa es cuando nosotros nos dicen, bueno, trabajar, el fotoperiodista trabaja bajo presión, tiene que saber controlarse, manejar emociones, estar siempre concentrado en el trabajo, en obtener la foto o las fotos. Eso es algo que uno siempre en una reunión, qué sé yo, con otros fotógrafos, en una redacción siempre nos van a decir, el trabajo es esto, lo otro, qué sé yo. Se van a encontrar con un ambiente más o menos así, que por ahí es el 20%, cuando hay suerte el 30% de lo que en realidad nos encontramos, para bien o para mal.
¿no? Pero cuando estás allí en el sitio, tener este tipo de condicionamiento que bien lo dijiste al comienzo, tenés un tipo con un arma de fuego que te dice tenés 5 minutos para hacer tu trabajo y vos sabés que bueno, en 5 minutos, así sea 5 minutos de reloj, es un tiempo muy corto para uno poder con un escenario tan grande como es un hotel, que sé yo, donde hay tanta gente que vos decís, bueno, entre tantas personas, acá está la historia que yo necesito. Encontrar en 5 minutos, organizar esas fotos en tu cabeza para después hacerlas es casi que imposible. ¿Cómo se maneja ese tiempo? Esa forma de decir, bueno, me estructuro acá rápido y hago lo que puedo. Y si sale con lo que tengo, trato de contar la historia. En ese momento específicamente quería hacer una documentación muy, ¿cómo decirlo? Como muy específica, objetos. O sea, tal vez ver las habitaciones sí con la gente, pero no dejar de lado también esta parte de respeto, esta parte también de humanidad. Y me fui básicamente a cosas específicas como juguetes, como ropa, como los cuartos justamente en esta apertura. O sea, tratar de que sí tenía el tiempo encima, pero que no me ganara y tener como esa documentación específica de esto es un hotel donde vive gente desplazada por el narcotráfico, ¿no? Y al final pues creo que sí se logra esa documentación con ese respeto y así es como lo manejé, aunque también en mi cabeza era como, a ver, pues ya no sabes si tienes 3, 2, 1 minuto, porque al final de cuentas pues es también una pequeña amenaza, ¿no? Como de, pues si te extiendes un poco más de tiempo, pues no sabes qué vaya a pasar. Ya tenías en las escaleras a un tipo que te estaba prácticamente siguiendo y apuntando con un arma. Entonces, tenías que ser muy específico también para contar esa historia y que ese texto fuerte, pues también fuera acompañado de imágenes específicas, ¿no? También tuvimos justamente esa fortuna, ¿no? Esa documentación la pudimos meter a un premio de acá que se llama Rostros de la Discriminación y afortunadamente ganó justamente por ese tipo de, como lo mencionabas, ¿no? Como de cómo hacer en esos 5 minutos transformar justamente una historia específicamente de un pueblo, ¿no? Sin vulnerar justamente a la gente. Entonces, básicamente yo creo que por ahí lo trabajé. Claro, porque el nivel de concentración me imagino que está partido en dos. Uno en el trabajo y el otro en la persona que tenemos al lado que nos está diciendo, te voy contando el tiempo y dice, bueno, ¿qué pasa? Bien lo dijiste, no sé qué pasa si me excedo del tiempo que me han dado, ¿no? Es una presión adicional que dice, bueno, por allí no sabemos si es una amenaza real o es algo para que nos vayamos rápido y chao, para condicionar también el trabajo del fotógrafo. No, Algo que sucede permanentemente. Y yo creo que justamente lo hacen, porque en el trabajo de Sonora pasó exactamente lo mismo. Este es un trabajo que le apodamos la ladrillera. Justamente la ladrillera son estas casas de seguridad de ladrillos donde retienen a los migrantes. Y es como si le hubieran avisado 5 minutos antes, van a ir a documentar esta parte. Y justamente cuando entramos a las casas de seguridad, ropa tirada, juguetes, ropa de niño, ropa de mujer, por todos lados. Me fui a esa documentación, hice esa documentación de todos estos objetos, porque pues también es importante tener esa documentación, los objetos, y a los igual 5 o 7 minutos, me acuerdo que hice muy bien esa secuencia, porque teníamos a los policías estatales con sus armas largas. En el momento en que un estatal está sobre la ladrillera, y a los 7 minutos dice, se acabó, nos vamos. En otra casa de seguridad empieza a sonar un arco corrido a lo lejos, lo escuchamos. Fue como la llamada de, listo. Ya, hasta aquí, listo, vámonos. Claro. Y vi que se empezaron a poner muy nerviosos los estatales porque al momento de entrar a las camionetas ellos tienen una forma de colocar las armas. Entonces, cuando ellos colocan las armas a un costado, significa que se están preparando para un casual enfrentamiento, ¿no? Eso nos puso doblemente en riesgo y todavía un poco más nerviosos, porque pues no sabíamos qué iba a esperar, y aparte en ese tramo justamente de vuelta pues iban ya muy rápido. Entonces ya después me enteré que era una parte donde se peleaban ahí, una plaza, grupos criminales, ¿no? Entonces había que salir rápido, pero esa fue la advertencia, o sea, fue como de a los 7 minutos, 6 minutos se acabó, o sea, ya no más. Pero sí existe también esa presión de repente para hacer el trabajo, ¿no? Específicamente en ese tipo de casos, ¿no? Ahora, Daniel, como persona,
¿no? Haciendo a un lado el fotógrafo, ¿qué es lo que te incentiva o qué es lo que motiva a la persona a decir, bueno, voy a hacer este tipo de trabajo? Primero, ser fotógrafo, fotógrafo de prensa, y después no es una prensa fresa, no es una prensa light, es una prensa que yo digo, más que fotógrafo de prensa, es como que un fotógrafo de guerra, ¿no? Porque estamos en sitios de conflictos armados, no necesariamente tiene que ser un campo abierto de batalla, sino ya en una ciudad donde hay enfrentamiento entre dos grupos armados, y eso es una zona de guerra. Entonces pasas a ser, queriendo sin querer, un fotógrafo de guerra, ¿no? ¿Qué es lo que termina motivando, incentivando, diciendo, estoy consciente, a lo mejor el primero o segundo trabajo por allí no lo vemos, no lo pensamos, ¿no? Por la adrenalina, por la emoción, porque es el primer momento. Pero ya cuando tenés varios tipos de trabajos así, o sea, varias coberturas de este tipo, mejor dicho, por ahí uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que me motiva a hacer esto? Porque ya conozco el riesgo, ¿no? He estado allí cerquita, lo he empezado a olfatear al peligro, y hay gente que dice, no, me retiro, no voy por este lado. Hay otros que no, dicen, lo olfateé y me gustó, me quedo. En tu caso, ¿qué es eso que te dice, me quedo haciendo esto? Yo creo que en ese caso fue un proceso que adopté yo creo que desde la adolescencia. A mí me tocó crecer aquí en Ciudad de México en una colonia muy, muy pesada, pues aquí solemos decirlo así, se llama la Colonia Guerrero, y yo vivía en una vecindad en ese momento con mis padres, y yo creo que lo que me llamó justamente a acercarme a ese tipo de situaciones fue también vivirlas. Yo recuerdo justamente que afuera de la vecindad había como 20, 25 personas, incluidas, o sea, entre chavos, y me tocó ver de todo, ¿no? Me tocó ver desde que venían barrios rivales a querer golpear gente, me tocó ver también asesinatos, me tocó ver de todo. Y esta parte también era como de, pues yo quisiera documentar eso y veía que también a nadie le interesaba, o sea, nadie veía, nadie contaba justamente lo que estaba pasando ahí, que también era importante decirlo. Prácticamente nos visitaban de repente grupos políticos por intereses, ¿no? Como pues queremos su voto y es como de, les instalamos unas porterías y de fútbol y cerramos la calle y compramos refrescos para todos, y prácticamente eso era la visita al año, ¿no? Pero no se hablaba de otra cosa, no se hablaba de lo que pasaba ahí, no había una atención general, ¿no? O sea, amigos que yo tuve que de repente también estuvieron inmersos en temas de drogas, no había nadie. Entonces básicamente esa reacción de mí fue también salir yo con una cámara, en ese momento una cámara muy sencilla, 14, 15 años, y documentar justamente todo este tipo de escenas, ¿no? Porque nadie más lo hacía. Y eso también me llamaba mucho la atención, y justamente por eso también quise estudiar comunicación y periodismo, también quise adentrarme en el periodismo, y yo creo que a partir de esa razón de la adolescencia, puede que al momento sí acabamos una cobertura, no sé, por ejemplo, esta de desplazados por el narco, y la que seguía era empresarios de la masa y la tortilla secuestrados por el narco, ¿no? O sea, dije, bueno, pues yo quiero ir y quiero tirar ese hilo, quiero seguir haciéndolo. Estaba completamente seguro de las implicaciones de lo que era seguir haciendo este tipo de documentación, pero yo creo que eso era lo que me atraía. Y otra parte también es que la gente siempre fue muy abierta a contar esas historias, y no como que nosotros fuéramos a hacer esta parte de, bueno, vamos a contar. No, somos interlocutores de lo que ellos nos quieran contar a nosotros. Entonces eso era muy importante, porque a veces también ni siquiera era una entrevista, era una plática, era platicar con una madre que de repente te saca un comentario de la nada. Ahí donde estás sentado, ahí levantaron a mi hijo y a mi esposo, ¿no? Ahí llegó un grupo criminal y los levantó. Entonces eso ya no es una entrevista, eso se vuelve una plática, y al final de cuentas también es haces una amistad y tratas justamente de no vulnerar este tipo de temas tan graves, pero sí de alguna manera que la gente sepa que existe una mamá que le escribe todos los días cartas en Facebook a su hijo desaparecido, o sea, que vean que hay ese tipo de historias. Eso también era esa motivación para seguir haciéndolo, y hasta el momento es lo que me motiva, porque siempre también luego hay una pregunta muy muy como de que de repente, ¿no te aburres? Como de, no, pues es que no podría, ¿no? Me gusta, hablo de esto en las fotografías. Si yo ya hice que en una fotografía se abriera un debate
porque, no sé, pasó ahorita últimamente con lo de la marcha de la generación Z, donde un policía le está dando la mano a un manifestante, y se armó un debate extenso de gente a favor, de gente en contra, pues ya generaste ese sentimiento de que la foto te provocó justamente eso, ¿no? Pero volviendo justamente eso es la motivación desde la adolescencia, y es la motivación de hacerlo porque también se hace el interlocutor de esas historias, porque se cuente justamente eso, ¿no? Entonces yo creo que gran parte o principalmente buena parte de es por eso. Siempre nos dicen, bueno, una de las ventajas que puede tener el fotógrafo a la hora de una cobertura es conocer el área, ¿no? Tener alguna información previa, alguna experiencia previa. En tu caso, haber estado desde tan joven relacionado con ese ambiente, hacer el trabajo a hoy en día, andar haciendo ese registro, conoces mejor el área, conoces mejor los escenarios, qué es lo que puede pasar, qué es lo que no. No es lo mismo para vos que de repente para mí, que voy un día para allá y me encuentro en ese escenario, vos lo asumís con alguna posición, ¿no? En lo personal, en cambio yo otra, porque son cosas que por ahí de repente dice, bueno, pero yo no lo he visto de esta forma, yo no he estado en un ambiente así, con estas características. ¿Sentís que eso es beneficioso para el fotógrafo o es perjudicial? Porque por allí, cuando uno se confía mucho, que bueno, conozco el terreno, voy como que más relajado entre comillas, como más confiado, hay cosas que ya sé, entonces como que uno baja un poco la guardia. ¿Sentís que te juega a favor o en contra en tu caso, que tengas esa experiencia previa? No, en mi caso sí juego un poco a favor porque prácticamente mi zona de trabajo pues es el centro de la Ciudad de México, y de repente pues también cuando me mandan a cobertura a otros estados de la República, pero sirve conocer también, ¿no? Conocer esta parte de qué tanto te vas a meter, qué tanto, pues los riesgos también, ¿no? Porque eso es de años, ¿no? Por ejemplo, las marchas que se hacen el 2 de octubre, sabes entre qué punto puedes meterte, entre qué calle puedes hacer otra mejor toma. Sí juega un poco a favor. Donde creo que no juega un poco a favor es cuando hay coberturas importantes, como ahora que fue lo de, bueno, no ahora, hace 2 años, lo del huracán Otis en Acapulco, ¿no? Que es completamente otro terreno, y ahí sí fue un poco complicado porque yo sí ya tenía un antecedente de que me decían, no, no vayas a tal colonia y no vayas a tal lado, porque tal. Y bueno, al final acabamos yendo. Pero sí nos llevamos una sorpresa porque la misma gente, otra vez, o sea, la gente es la que te va guiando, la que te dice, mira, aquí, aquí, aquí. Y al final estás en un lugar que sí desconoces, pero estás haciendo justamente esa documentación gracias también a la gente, ¿no? Lo mismo pasó ahora en Poza Rica, que fue la inundación. Lo mismo, no conocía mucho yo el terreno o a lo que me iba a enfrentar en ciertas colonias, pero otra vez, o sea, la gente era la que te iba guiando, la que te iba diciendo, y ya al día ya era como de cuando llegaban otros compañeros, no, mira, te puedes ir por tal colonia, por tal, ya no hay riesgo aquí, hay riesgo acá. Entonces esa forma de trabajar pues también es un poco, es una dualidad, ¿no? Porque aquí en la Ciudad de México pues sí estamos muy cómodos, pero cuando salimos pues es completamente lo contrario, y sí nos tenemos que apoyar también a veces de compañeros o de la gente afectada en ese momento, ¿no? ¿Es el mismo riesgo para el fotógrafo local de allí de México que para el fotógrafo que viene de afuera de México, que va a hacer una cobertura a México en ese mismo sitio, o sea, en esos mismos entornos? ¿Es el mismo riesgo o vos pensás que por ser fuera de México o no ser mexicano, vamos a decirlo así, tiene un plus adicional de riesgo? No, yo creo que es el mismo riesgo. Es el mismo Sí, riesgo. es el mismo riesgo, sí es el mismo riesgo. Yo creo que antes justamente de hacer la cobertura es documentarse, o sea, saber exactamente al área donde vas, ver las noticias de 1 o 2 días antes y ver a qué zona estás entrando, ¿no? También apoyarte también de los colegas, que ellos te digan también su propia visión justamente del terreno, cómo ven las cosas. Y es muy raro porque de repente sí se ha hecho de esa forma, ¿no? Hay colegas igual de otros países, de otros estados que se han acercado y me han dicho, oye, voy a hacer una cobertura aquí en Ciudad de México, voy a hacer una cobertura en Guerrero, voy a hacer una cobertura en Michoacán. Cuéntame más o menos, y ya vas como contando justamente pues, con esta experiencia de, mira, aquí te conviene entrar, aquí no te conviene entrar. Entonces yo creo que sí es parejo para ambos. Sí. Y ahora me voy al otro lado, cruzo, como decimos acá, cruzo la vereda, voy a la vereda del frente y lo que siempre nos preguntamos, ¿qué tanta repercusión tiene esa fotografía en la sociedad, en el común de la gente? ¿Qué es lo que podés recoger de
las opiniones, es decir, más allá del tema puntual, ¿no? De la violencia del narcotráfico o de la violencia que genera las migraciones, todos estos conflictos que se ven hoy en día lamentablemente, ¿no? Pero el acto fotográfico, ¿cómo has recibido del otro lado, del común de la gente ahí en México? Yo creo que ha sido una buena respuesta, porque y eso es algo que en lo que me he fijado últimamente, porque la gente es muy visual, es muy visual. Y entonces justamente al ver estas imágenes y también ver la viralidad, o sea, el hecho de que una imagen se pueda hacer viral en estos tipos de contextos, a mí se me hace increíble. Por ejemplo, hubo un gran debate últimamente de un compañero que se llama Héctor Quintanar, que él hizo justamente una imagen de esta última marcha que acaba de pasar, de un chico con una bandera sobre todos los gases lacrimógenos que aventaron ese día, y la imagen se hizo viral. Y entonces se armó un debate justamente si la imagen había sido generada con inteligencia artificial. Y no era el caso, o sea, el debate llegó hasta la presidencia, o sea, hasta la presidenta habló de la imagen diciendo que se iba a revisar si era una imagen realizada con inteligencia artificial. Y en ese momento fue como de, es fotoperiodismo, estuvimos ahí, la imagen se generó en ese momento, es del compañero. O sea, el compañero tuvo que salir a sacar sus archivos, su secuencia de archivos, para desmentir que la imagen no había sido con inteligencia artificial. Entonces eso te habla justamente del boom, de cómo se generamos, o sea, en calle y en eventos, siendo fotoreporteros, fotoperiodistas, una imagen que puede justamente entrar en un debate hasta político, porque a eso llegó esa imagen. Entonces se me hace muy interesante justamente que toda la documentación que se ha hecho a partir de varias manifestaciones o diferentes puntos en específico, trabajos en específico, que lleguen a tener ese nivel de debate, está bien, porque de alguna manera se defiende justamente esta profesión y este trabajo, porque nosotros no podemos alterar esa realidad y no la vamos a hacer. Entonces, ya que llegue a ese tipo de debates, es increíble. Desde este lado, es para generar justamente esa conversación, ¿no? Lo que mencionaba hace rato, cuando se genera justo estos comentarios en contra o a favor, a partir de una imagen que tú generaste en ese momento, es de que el trabajo se está haciendo, y el trabajo se está haciendo de buena manera, ¿no? Buenísimo eso que estás comentando, ese ejemplo, ¿no? Con ese pequeño debate, bueno, pequeño decimos, una forma de expresarnos, ese gran debate, ¿no? Que se arma de decir, bueno, no, esta foto es real, porque hace algún tiempito atrás, o es algo que venimos repitiendo con algunas entrevistas, decimos hasta dónde hemos llegado hoy en día, que estamos cuestionando la veracidad de todo lo que estamos viendo y todo lo que estamos escuchando a través de las redes, ¿no? Yo digo, ahí es donde está lo que tenemos que realmente pensar y analizar en cuanto a las redes, ¿no? A las redes sociales, y ahora sumarle esto de la inteligencia artificial, que no sé por qué le llaman inteligencia, si de inteligente, o sea, crear noticias falsas no tiene nada de inteligente, es todo dañino, es destructivo, pero bueno, eso se lo dejo al creador del término. Pero digo, eso de que todo lo que vemos, o en una gran mayoría, lo que estamos viendo, decimos, ¿será verdad? ¿Será mentira? Antes era una foto, o qué sé yo, por allí te empezó todo con una foto, me acuerdo, del Papa con un atuendo blanco, el Papa Francisco en aquel momento, después de Donald Trump siendo detenido en la calle, una cosa que salió por allí muy fugaz, recuerdo así, que me llamó mucho la atención, me dio risa, digo, no, esto es mentira desde el día cero. Pero bueno, hubo gente que se lo creyó. Digo, hoy en día vemos ya videos, que yo por ahí veo imágenes de lo que está haciendo Gaza, y uno por ahí cuestiona, dice, ¿será verdad o será mentira? Digo, no es sano para nadie, porque ya no sabemos qué es lo que está pasando fuera de nuestra casa, ¿no? O sea, a ese nivel hemos llegado. Entonces cuando pasan estas cosas y decimos, no, mira, es real, acá tengo los archivos, acá tengo a la persona, acá está el grupo de fotógrafos que anduvo acompañando a esa persona, y bueno, ese es buenísimo que eso suceda, porque le estamos dando ese valor que realmente tiene que tener la fotografía, sobre todo la fotografía social. Sí, justo, y más en ese tipo de manifestaciones, o en ese tipo de cuestiones donde también tienen que ver temas políticos, pues también es importante justamente aclarar ese tipo de cosas, ¿no? Y más que ese debate haya llegado hasta la presidenta. Y sí, caló y hondo la fotografía, esa toma, esa foto. Daniel, ¿qué por ahí
de hombre de prensa, que el fotoperiodista de prensa viaja mucho, recorre mucho, ve mucho, habla mucho con fotógrafos, fotógrafas y no fotógrafos y no fotógrafas, ¿no? Hablamos mucho, conocemos mucho, leemos mucho. ¿Qué tiene la fotografía mexicana hoy en día que por ahí la hace tan interesante, tan valiosa, que se habla tanto en festivales, en concursos? Vemos cada día en premios como los WordPress Photo, en premios como los Pulitzer, en premios como, qué sé yo, los Sony. Vemos que cada vez hay más y más representantes mexicanos, fotógrafos y fotógrafas, ¿no? Que están dando de qué hablar, que están siendo galardonados, que están siendo destacados. Bueno, los mismos Poilatan que hace poco terminaron, que también hay una gran presencia de fotógrafos y fotógrafas mexicanas. ¿Qué tiene la fotografía mexicana hoy en día que se ve tanto fuera de México? Yo creo que es sensible. Yo creo que es un ojo muy sensible, muy, muy sensible. O sea, es también lo que repetí un poco al principio. O sea, yo veo a mis compañeros, o sea, justamente a mis compañeros con los que de repente convivo, pues todos los días que me encuentro en eventos o que estamos en cobertura, y hacen unas cosas, o sea, increíbles. Y no dejan de tener justamente esa sensibilidad al momento de tirar, ¿no? También otra cosa es que son muy, muy afines a causas sociales, les importa también el tema social, ¿no? Entonces yo creo que también esa parte es hacer como el ojo justamente sensible y justamente saber en ciertas situaciones hacia dónde tirar, qué no tirar, qué hacer, qué no hacer. Entonces yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Estamos viendo justamente esta participación, o sea, igual como lo mencionabas, compañeros que he visto que han sido premiados en Poilatam, en WordPress Photo, y también justamente ver ese tipo de documentaciones y ver sus trabajos es como, híjole, o sea, hay un trabajo previo conociendo a la gente, también hablando con la gente, estar ahí justamente en este tipo de cuestiones, y yo creo que eso es lo necesario también para hacerlo, ¿no? Y también de una manera también colectiva, y eso es algo que yo antes no veía, ¿no? De repente veía mucho al fotógrafo trabajando solo, trabajando tal vez algunos con mucho ego, etc. Pero no, yo creo que sí hubo un cambio de timón, y ahorita hablar de esa colectividad, hablar de esos logros, de qué buena fotografía, qué bien lo estás haciendo, qué buena documentación se está haciendo, yo creo que también eso es lo diferente, ¿no? Hablando tal vez en general dentro de la fotografía mexicana, veo un poco más de unión en ciertos, pues más bien en el gremio, ¿no? No, ya no es tan esta parte de dejarme llevar por el ego o por X o Y circunstancia, pero sí lo veo un poco más unido, al menos de este lado yo lo veo de esa forma. Y desde tu punto de vista, yo creo que esta es la pregunta de fuego del programa, ¿qué sentís que le está aportando la visión de la fotógrafa, la visión femenina a la fotografía en México? Porque ha salido muchísimas fotógrafas en todos los géneros fotográficos allí en México. Hay muchísimos colectivos fotográficos de fotógrafas de México que también le están dando la vuelta al mundo con los proyectos, los trabajos y las coberturas que están haciendo, ¿no? Antes era un impensado imaginarnos una fotógrafa al lado de nosotros haciendo una cobertura, qué sé yo, en una manifestación pública. No vamos a decir un conflicto de guerra, qué sé yo, en el Medio Oriente, por poner un ejemplo, qué sé yo, o en Europa. Hoy en día no nos sorprende decir, bueno, hay una fotógrafa que fue a cubrir, qué sé yo, Ucrania, la guerra ahí en Ucrania. Vamos a ver las fotos que trajo, esa curiosidad que sentimos al momento de decir, viene alguien con fotos vamos a verlo. Ya es lo mismo, o sea, ya no es algo que nos impacte, que nos llama la atención, que nos sorprende. ¿Qué sentís que le está agregando, que le está dando esa visión femenina a la fotografía, sobre todo ahí en México? Híjole, es que aquí en México, al menos hablar de fotografía femenina y justamente en estos tiempos, yo creo que es increíble. O sea, yo creo que a partir de sucesos que se generaron aquí en la Ciudad de México hace 5 o 6 años, justamente por las marchas del 8M, por toda esta documentación y esta mirada femenina que he visto también de compañeras, igual de fotógrafos de otros rubros, es increíble. O sea, es que no hay una forma de decirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí está Andrea Murcia, ahí está hasta Sashenka, que traen justamente también esta visión
Y yo creo que es muy importante, y justamente aquí en México, en México donde 9 de cada 10 mujeres son asesinadas al día. Entonces también te habla justamente, hablar de esa cifra y donde existen este tipo de manifestaciones por este tipo de cuestiones que no está cuidando el gobierno, es importante hacer esa documentación, ¿no? O sea, es importante tenerlo porque no solamente te habla de hacer el trabajo de las marchas, he visto cómo también ellas han desarrollado trabajos aparte con los colectivos, cómo han desarrollado trabajos con las madres buscadoras, cómo han desarrollado trabajos con familiares de personas víctimas de feminicidio, y la mirada es completamente sensible. Yo creo que esa es la palabra, es muy sensible también. No es como que traigamos imágenes, porque sí podemos tener imágenes de montón, ¿no? Tal vez de la manifestación, tal vez de la marcha, que probablemente sea lo mismo que veamos cada año, pero yo creo que el foco y lo diferente es traer la historia. Y yo creo que han hecho también esa forma bastante bien, traer la historia. Me interesa saber quién es la mujer que está justamente siendo fotografiada en esa secuencia, cuál es su nombre, qué sucedió, qué pasó, o sea, y muchas ya traen justamente eso, traen la historia, y no nada más la historia dentro de la esfera aquí en la Ciudad de México, también dentro de los lugares también más recónditos de aquí del país, traen justamente esas historias, y yo creo que también se ha vuelto importante tener tener estos colectivos, ¿no? También hay un colectivo en el norte que es Fotógrafas del Norte, que también traen trabajos impresionantes, trabajos increíbles. También Fotógrafas del Sur, que ya también están realizando también sus propios colectivos. Entonces yo creo que es muy importante tener esta imagen femenina, no femenina, o sea, más bien de que estas imágenes que nos han traído y que han llegado justamente a ganar estos grandes premios, es impresionante, ¿no? Yo creo que esa sería como mi postura hablando justamente del tema. Han abierto una ventana a temas que el fotógrafo en una época ni se pensaba cubrir, porque o era por un tema de que agencia, era por un tema de que le daban, no se le debe, en un tiempo determinado no se le daba tanta importancia a nivel de prensa, a nivel informativo. Y hoy en día esa sensibilidad, como bien nos decís, o esa mirada de la fotógrafa, de la mujer, empezó a tocar temas que el fotógrafo no toca por miles de razones, porque a lo mejor no son de su interés, a lo mejor no tiene la información, no tiene la educación sobre ese tema, que también es algo que muchas veces juega en contra, el no tener la educación necesaria sobre tal o cual tema. Entonces uno como que, bueno, no lo conozco a profundidad, no me interesa, o como simplemente no lo conozco, no voy, ¿no? O que sé yo, por ahí la accesibilidad a esos temas, porque yo a veces siento que una fotógrafa en algunos temas tiene como que impone como un poquito más de respeto, más de confianza, es más fácil que ella llegue a sitios donde por allí el fotógrafo emocionalmente, por afecto, por una cosa de empatía con las otras personas, por allí como que no lo tiene tan ganado, o le cuesta un poco más ganarse esa empatía, ¿no? Pero ese plus que está generando la fotógrafa en la sociedad, ha permitido abordar también allí en México esos temas que antes no se veían, que ahora gracias a la mirada de la mujer, de la fotógrafa, sí se están dando a conocer. Sí, también eso, y digo, también México justamente por ser un país que, sí, y hay que decirlo, históricamente tiene un machismo arraigado completamente, y eso es social y es cultural, ¿no? Pero yo creo que sí también justamente tiene que ver esta parte sensible al momento de hacer, no sé, tal vez alguna conversación o alguna entrevista, o de entrar justamente a lugares que de repente para otros fotógrafos es como, no voy a encontrar alguna historia aquí, pero justamente ellas sí encuentran este tipo de historias, es increíble también. O por ejemplo, ahora que fui a Poza Rica, también me contactó una compañera y fue como, ¿sabes qué? Yo voy para allá. Sí, mira, aquí ven y aquí hacemos la cobertura y no hay ningún problema. Igual, lo mismo pasó en Michoacán, ahora que asesinaron al alcalde de Uruapan, que fue un tema muy sonado por acá. Yo quiero la cobertura, vámonos a la cobertura. O sea, justamente también ya no hay como esta restricción de unos temas los tienen que hacer también en este tipo de casos los hombres, no, ahora también entran justamente a este tipo de jugadas y también hacen estas grandes documentaciones, y también cuando ves justamente las fotos dicen, híjole, a mí también se me escapó ese detalle, se me escapó esta cosa, pero tú lo traes, ¿no? O sea, que también justamente lo hace diferente. Daniel, visión
a gran escala, visión general, ¿cómo ves la fotografía en México en estos? ¿Cuánto tiempo tenés dedicado en la fotografía? Arranqué el programa al revés, dije para no hacer siempre la misma estructura, pero ¿cuánto tiempo tenés ya dentro del fotoperiodismo? Unos 15 años, yo creo. 15 15 años. años. Y en estos últimos 10 años, ¿cómo ves la fotografía ahí en México a modo general, a gran escala? ¿No? Si te pidiera una definición de la fotografía mexicana, ¿cómo la verías? Tomando en cuenta estos últimos 10 años. Híjoles, es complicado, pero yo creo que sí tengo que decirlo, sí va creciendo, va creciendo, la mirada va creciendo muchísimo, va creciendo. Yo de verdad sí sigo sorprendido entre justamente estas miradas que yo me encontraba hace 10 años, o en imágenes que yo hacía 10 años, y que de repente veo a chavos ahora de nueva generación, por así decirlo, que hacen cosas increíbles. Es como, híjole, o sea, se ve que va por buen camino, ¿no? O sea, que no agarran como este tipo de ideas de querer ganar los premios. O sea, lo hacen porque les gusta hacerlo, o sea, y también de alguna forma es transmitirles esta parte, ¿no? Por ejemplo, alguien también de repente me hacía una pregunta de, oye, ¿no te aburres de ir a cubrir conferencias, de ir a cubrir Es como, bueno, pues no me aburre, porque si yo veo un detalle que me llama la atención justamente, sí, les digo, siempre hay un detalle, siempre hay un detalle, que sea la conferencia más aburrida, hay un detalle, o sea, puede ser en el público, puede ser entre las personas que estén en la conferencia, y de repente veo estos chavos y traen cosas que digo, híjole, o sea, yo no lo vi, o sea, yo estaba ahí y no vi esto, entonces yo creo que en resumen va en crecimiento, y yo creo que se ha visto justamente con el tema también de los trabajos que luego se publican o que luego van y postulan para el POI Latam, trabajos que también luego postulan para WordPress Photo, ahora para los premios también de Sony, para diferentes premios. Se ve justamente, como comentábamos hace rato, esa presencia de fotógrafos mexicanos. Yo creo que justamente es con base en ese crecimiento que se ha dado, ¿no? En esa mirada que también han desarrollado, que también tiene que ser sensible y que también tiene que ser colectivo. Estoy hablando con un fotógrafo mexicano radicado en Ciudad de México, que es fotoperiodista. Estamos cerrando el 2025, diciembre, arrancando el mes de diciembre. Y la pregunta yo creo que es inevitable. Se viene ahora dentro de un par de meses el tan esperado Mundial de Fútbol. Una de las sedes va a ser México. Desde el punto de vista de fotografía, ¿qué esperas encontrar allí en México con el Mundial? Híjole, yo digo, el mundial es una fiesta, a la gente a la que nos gusta el fútbol, pues siempre es una gran noticia que sea justamente en tu ciudad, que se desarrolle un evento de este tipo, ¿no? Pero ya yéndonos justamente a una parte un poquito más social, pues yo lo que espero es mucha protesta, ¿no? Mucha protesta por distintos temas, temas del agua que tienen justamente allá cerca del Estadio Azteca. De hecho, el día de ayer se manifestaron algunos vecinos por el tema del agua. Y pues también veo a mucha gente inconforme, y también mucha de esta parte de la protesta que se va a dar es porque esa es la amenaza también de los grupos, ¿no? Como de no vamos a dejar que siga esta parte del mundial, o que se genere esta parte del mundial, si no atiendes, en este caso al gobierno, pues atiende nuestras demandas. Eso que se resume en cierre de vías primarias, se resume también en manifestaciones, se resume pues también puede llegar a escalar justamente a la protesta, y yo lo veo más o menos como en esa idea, ¿no? Porque ya está sucediendo, ¿no? Estoy a 2 cuadras justamente de la calzada que lleva hasta el Estadio Azteca, y ha sido esta semana de protestas, o sea, de protestas de todo tipo, y que pues es lo más conveniente, pues cerrar justamente las avenidas para que se vea afectado el acceso al estadio, ¿no? Entonces yo lo que espero justamente es por lo menos un mes antes o 3 semanas antes, unos días completamente, yo esperaría que no fueran de caos, pero que probablemente sí veamos mucha esta parte social de salir a las calles, como lo hemos visto en algunas ediciones pasadas de mundiales. Ahí tenemos el ejemplo de Brasil, tenemos también de repente ahí uno que otro ejemplo en Qatar, más o menos lo veo también
Sí, siempre se usan este tipo de eventos multitudinarios, mundial, olimpiadas, etcétera, para precisamente la gente dar a conocer los problemas sociales que normalmente no se conocen fuera, ¿no? Por un tema de que siempre están tapados o qué sé yo, políticamente no conviene que se conozca, etcétera. Pero siempre, lamentablemente, este tipo de eventos también son utilizados para eso, ¿no? Para visualizar conflictos sociales que hay y que por ahí no son atendidos correctamente. Como fotoperiodista, a ver, te pregunto, me imagino que en algún partido del Mundial vas a tener esa dicha, en algún campo de juego vas a estar. ¿Qué preferirías, la inauguración o la final? No, la inauguración. Como fotógrafo. Como fotógrafo la inauguración. La verdad es que cubrir en el Estadio Azteca, me ha tocado cubrir finales del fútbol, partidos oficiales también de México, y es otra cosa. Estar ahí en ese momento como fotógrafo, o sea, ya estando, o sea, no me voy muy lejos, en una final de equipos de aquí de México, es una cosa, o sea, no para, o sea, el estadio tiene vida propia, o sea, es una experiencia completamente increíble. Y ahora, más por ser un hecho justamente histórico, que nosotros recibimos justamente la inauguración más bien el Mundial por tercera ocasión, justamente aquí ya en un remodelado Estadio Azteca, pues yo creo que preferiría, ojalá que se dé esa oportunidad, sí, la inauguración. Yo creo que sería algo increíble. Claro, porque fue sede en el 72, fue sede en el 86 y ahora en el 2026, 2026. 2026, claro, sí, así es. Tercera oportunidad. Y pronóstico, a ver, si te la jugás, pronóstico para este mundial, ¿quién crees que puede ser el campeón? O por lo menos estar en la final, que sea campeón, bueno, ya hoy influyen muchísimas cosas, mucho más allá de lo estrictamente deportivo y futbolístico, lamentablemente. Pero, ¿te animás a un partido? ¿Quiénes serían esos protagonistas de la final de este mundial 2026? Híjole, es muy pronto, pero por estadísticas, yo creo que sí me voy a tener que ir con Argentina otra vez en la final. Otra vez Argentina. Y yo creo que algún otro equipo europeo, no sé si está yo creo que voy a repetir otra vez final. Yo creo que otra vez Argentina Francia. Bueno, no sé, yo digo que es momento que cambie un poquito, porque cuando se vuelve monótono ya se sospecha mucho. Ya por allí el último mundial a mí me generó muchísima sospecha, en lo personal, a mí me generó muchísima sospecha. Vamos a ver. Bueno, Daniel, la verdad te agradezco esta horita de conversa, por habernos dejado entrar a tu mundo fotográfico, por permitirnos conocer un poquito más allá de la fotografía que se está haciendo hoy en día, bueno, ahí en México, pero que no es ajena a la fotografía latinoamericana, no es ajena a la fotografía que se hace en Colombia, que se hace en Argentina, que se hace en Chile, que se hace en Panamá, que se hace, qué sé yo, en Costa Rica. Es fotografía y cuenta realidades y cuenta lo que está pasando hoy en día, ¿no? No sé si el término correcto es que la fotografía tiene ese sitial de honor que por allí perdió la televisión, que por allí ha perdido la imagen en movimiento, porque creo que tiene ese valor, ese plus de que se puede seguir haciendo fotografía, todavía tiene credibilidad a pesar de que no le encuentran la vuelta para bajarla, como se dice por ahí. La fotografía sigue teniendo ese sitial de honor de que todavía es creíble, y eso nos agrada, nos emociona como fotógrafos, como creadores de imágenes, y que por lo menos se puede seguir confiando en la fotografía. Cada vez hay que ponerle más atención, obviamente que sí, hay que estar más formado, mejor preparado, obviamente que sí, pero lo importante es que la fotografía está allí. Así que bueno, Daniel, te agradezco un montón. ¿Por dónde te pueden contactar otros fotógrafos o personas que por allí te quieran invitar a alguna charla, alguna conferencia? Alguien que diga, quiero hacer o voy a hacer la cobertura del mundial allí en México y necesito un fotógrafo que me diga cómo hago, a dónde llego, X. La información que necesitamos los fotógrafos cuando estamos haciendo este tipo de trabajo. Que dice, ¿con quién me contacto? Bueno, acá está Daniel. Sí, no, aquí bienvenidos. Aquí en mi casa, pues sin ningún problema. Si van a hacer cobertura, pues pueden
pueden quedarse por acá. Pues ya ha pasado igual con algunos otros colegas de otros países, de Perú, igual de Argentina, de Colombia, que han estado por acá y ya tenés la pues habitación casi que armada, ya está, acá duerme fulano, el otro, sí, ya está. sin problema se pueden quedar para hacer la cobertura. Me pueden seguir en Instagram, que es la red que más ocupo, que es Daniel Ojeda Foto, @Daniel Ojeda Foto en Instagram. En Facebook me pueden agregar como Daniel Ojeda, y en X también estoy como Daniel Ojeda Foto, me parece. Y esas son mis redes, por si me quieren contactar. Estamos ahí como para cualquier cosa que necesiten aquí en México. Y estás en una zona privilegiada, me dijiste 15 cuadras del Estadio Azteca. No, estoy a 20 minutos del Estadio Azteca, 20. Sobre una de las vías más, pues más rápidas para llegar, que es Calzada de Tlalpan. Estamos justamente en la estación de Metro Chabacano. De aquí para allá son 15 a 20 minutos a lo mucho para el estadio. Ahí está, más cerca, más cómodo, imposible. Así que ya lo saben, por allí contactan a Daniel y eso sí, lo tienen que hacer desde ahora, porque de acá al Mundial las plazas se agotan. Sí, eso sí, porque ya se han acercado ya a preguntarme si se pueden quedar por acá, pero pues acá nos organizamos. Hay uno se organiza, eso es lo de menos. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos dejado entrar en tu mundo, en tu fotografía. Te deseamos lo mejor para estas fiestas, diciembre y fin de año. Y bueno, éxito en lo que resta de este mes, lo que viene, 2026. Que te toque una inauguración del Mundial, vamos a estar pendientes a ver si te vemos por televisión, vamos a estar si no es la inauguración y te mandan para la final, bueno, mientras no se repita, yo voy a estar contento con que no se repita, para mí es suficiente. Claro que sí. Esperemos que sí. Eso sí, que sea un latinoamericano en la final, eso sí lo pido, eso sí. No, pues que sean dos, mejor de una vez. Así que bueno, gracias Daniel, vamos a estar desde ya pendientes de tu trabajo, lo que haya por allí, porque te podemos tener en cualquier momento nuevamente aquí conversando de fotografía, de acá para allá, cuando quieras, las puertas abiertas del programa, así que cuando tengas algo que quieras dar a conocer, compartir, una exposición, un libro, una foto, desmentir algo que se está diciendo de una de tus fotos o de algún colega, pues las puertas abiertas del programa para hablar de fotografía. Por supuesto, muchísimas gracias, Federico. Muchas gracias por la invitación y también felices fiestas y que pues venga todo lo mejor el próximo año. Muchísimas gracias. Bien, escuchábamos allí a Daniel Ojeda, fotoperiodista mexicano radicado en la Ciudad de México. Con él charlamos esta tarde al momento de hacer la entrevista ya en la recta final de lo que queda de este 2025. Estamos a 3 programas de cerrar el año y bueno, estamos preparando el programa de regalo, el programa final 25 de diciembre, si no me equivoco, es el último programa, porque ya 26, el primero ya es el jueves también, pero es 1 de enero de 2026, así que nuestro último programa va a ser el 25 de diciembre y vamos a tener programa. Así que los seguidores, los fanáticos, los fans del programa, hay programa el 25 para que lo escuchen tranquilamente, para que recibamos las navidades juntos. Ahí está. Federico Murúa, quien les habló, ya saben, @fotoconfede en nuestra cuenta en Instagram y nuestras redes o los canales por donde van a escuchar y todos los programas que han salido y todo lo que viene, porque 2026 seguimos con la 7ª temporada. Fotoconfede en YouTube y en Spotify. Por allí nos encontramos jueves a jueves con un programa de corte similar, hablando siempre de este apasionante mundo de la fotografía. Chau, chau.